Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, comenzamos con el versículo 22 en esta mañana. La semana pasada vimos cómo pues Pedro está predicando, y está predicando a raíz de lo que ocurrió, que se acuerdan que el Espíritu Santo vino, ha llenado esta casa donde ellos estaban, 120 discípulos han comenzado a hablar en otros idiomas, pues las maravillas de Dios, ¿ok? Y esas lenguas que yo le he dicho, ¿no?, pues hablaban primero de Israel, porque Dios estaba cumpliendo a Israel lo que había prometido en las escrituras hebreas, que Dios iba a derramar su espíritu. Y pues también hablaba de inclusión, o sea que también Dios iba a usar a Israel para que naciones sean incluidas. ¿Se dan cuenta? Por eso se hablan otros idiomas de otras naciones, para que las naciones sepan que también es para ellos, no solamente para Israel. Israel va a ser como un medio que comunica a las naciones acerca del Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? Pero también hablaba de una invasión. Si es que Israel se seguía rehusando reconocer al Mesías Jesús, que había sido proclamado por el profeta Juan el Bautista, pues, y por otros profetas en el Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaban de él, el mismo Moisés habló de él, ¿se da cuenta? Pues, pero si el pueblo rehusaba a Jesús como el Mesías, a Yeshua como el Mesías, entonces iba a haber una invasión. Las lenguas hablaban de que Dios iba a incluir a las naciones, pero que si no recibían al Mesías, iba a haber una invasión de personas con otras lenguas, con otros idiomas. Esos fueron los romanos, ¿se acuerda? Así que Pedro nos ha dicho una serie de cosas y ya hemos hablado acerca de cumplimiento, y eso hablé de que todos esos versículos desde el 17 al 19 se cumplieron, porque ahí hubo pues ese derramamiento del Espíritu, personas que hablaron en otros idiomas, los hijos, las hijas profetizaban como las hijas de Ágabo en Hechos 21:9, jóvenes como Pablo vieron visiones, ancianos como Ananías soñaron sueños, y también sobre sus siervos, ¿no? Pedro vio visiones, y Juan en el Apocalipsis también vio visiones. ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas se cumplieron en esa generación. Por cierto, una generación tiene 40 años. ¿Cuánto tiene una generación? 40 años en la Biblia. Digo conmigo, 40 años. ¿En qué año murió el Señor Jesús? En el año 33, más o menos, después de Cristo, ¿no? 33. ¿Cuándo fue la destrucción del templo? ¿El año cuánto? 70. ¿Cuántos de 33 a 70? ¿40 años? Una generación. Yo le dije que esa generación fue una generación especial porque Dios iba a cumplir, era algo mío, cumplir. Por eso hubo todas estas señales, lenguas, prodigios, milagros, sanidades, visiones, sueños, ¿ok? Pero eso se cumplió, y después dice que iba a dar prodigios en el cielo, arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. ¿Sabe que Flavio Josefo menciona que hubieron prodigios y señales portentosas? Por ejemplo, se dice que antes de que fuera destruido el templo en el año 70, hubo un cometa que se posó un año sobre Jerusalén. Imagínense un año que usted ve un cometa encima de la ciudad. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Sería una señal o no sería una señal? Claro. Y después hubo otras señales, como por ejemplo menciona Eusebio de Cesarea, que las puertas del templo eran muy pesadas y que necesitaban muchos hombres para poderlas cerrar, pero un día se cerraron solas. Y después se escuchó una voz también que dijo: vámonos de aquí, justo antes de la invasión de los romanos en Jerusalén. También una vaca parió en medio del altar, una cosa que nunca se había visto. Entonces todas estas eran señales. Un anciano también iba proclamando y hablando ciertos oráculos, ¿no?, y presagios ahí en medio de Jerusalén, y se le erizaban los pelos a la piel, de la piel de las personas. Así que hubo diferentes señales. Y Eusebio de Cesarea nos dice que ellos rehusaron escuchar estas señales de parte de Dios, y finalmente hubo la invasión. Justamente sangre y fuego. Sangre, ¿por qué? Porque cuando se metieron los romanos mataron a 1.100.000 judíos en Jerusalén.
y hubo fuego porque prendieron la ciudad en fuego, entre esos el templo. Y el sol se convirtió en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuántos vieron el humo que hay ahora en el Doral allá? ¿No? Vieron por las noticias, ¿no? Cómo se está quemando por allá los Everglades. Bueno, o ese sector. Pues quiero decirle, hubo un día, ¿no? Que en esta semana que estuvo nublado, ¿se da cuenta? Pues la Escritura hablaba de que iba a haber un día nublado, es un día de juicio. Pero ese día de juicio, que fue el año 70, fue un castigo. Eso se ocurre desde el versículo 19 al 20 en este pasaje. Pero yo le hablé de que viene un día de culminación, diga la culminación. Y ahí es donde estamos viviendo todavía. Porque dice el versículo 20, y ahí es donde Pedro va a engancharse, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí es donde estamos. Así como Pedro proclamó al pueblo ese día, la iglesia tiene que seguir proclamando lo mismo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo antes de que venga el Yom Hadin, que es el día del Señor. Es un día grande y poderoso y temible. ¿Sabe? Por cierto, se menciona este día, véalo conmigo, en 2 Tesalonicenses 1, que dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reina con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Así que para que venga el día del Señor, primero tiene que manifestarse ¿quién? El anticristo. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Ha ocurrido el día del Señor? No. Pero como hay apostólicos, no por ahí como Ana Méndez y compañía, y los otros que andan por ahí, los proféticos, diciendo que ya todo se cumplió. ¿Se dan cuenta? Por cierto, esos son los que le dicen que ya todo se cumplió en la Biblia. Eso hay que tirar la Biblia para que usted escuche al apóstol y al profeta. A los que hay que tirar es a ellos. ¿Se da cuenta? Abra la Biblia. ¿Me escuchó? Ahí es donde tiene que mirar. Y si alguien habla parte de la Biblia, a ese apáguelo. ¿Ya? Pero aquí dice, el día del Señor tiene que manifestarse todavía. Y por cierto, es un día grande y terrible, ¿no? Pedro habló de ese día, ahí en 2 de Pedro, vea lo que dice, versículo 10. Como ya dije, ese es un día futuro. 2 de Pedro 3:10 dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a pasar con las obras? Quemadas. ¿Qué van a hacer? Quemadas. ¿Cómo va a ser eso? No sabemos cómo va a ser. Pero ya tenemos una idea, ¿no? Bueno. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? ¿Cómo debemos andar, hermanos? En santa, eso es una manera separada, piadosa, habla del temor de Dios, manera de vivir. ¿Por qué viene a la iglesia, hermano? ¿Por qué tiene que venir a la iglesia el día domingo en vez de quedarse durmiendo? ¿No? Por cierto, le digo una cosa, cuando algunos no vienen a la iglesia, al pastor también dice, ¿por qué tengo que ir yo? A veces también entro en esas dudas. También yo quisiera quedarme durmiendo. Pero no debe ser así. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor dice que tenemos que andar de manera santa, separada para Él, dedicada para Él. Y tenemos que hacerlo de una manera en el temor del Señor, esperando la venida del día del Señor. Amén. Esperando la venida de Cristo. Por eso lo hacemos. ¿Se da cuenta? Pero venga a la iglesia, ¿ok? Porque a veces si usted no viene a la iglesia, los pastores se desaniman, ¿sabe? Y dice, ¿por qué tengo que venir a la iglesia si ellos no vienen? ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, pero ese es otro capítulo, otro canal. Ustedes no son así. Vamos entonces al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22. Pues dice aquí, varones a israelitas, dice Pedro, ¿no? Oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Déjeme decirle esto, ¿ok? Porque quiero que usted entienda esto, rápidamente lo voy a decir. Pero mire, ¿cuántos conocen el ajedrez? ¿Cuántos vieron jugar ajedrez? ¿No?
¿no? Usted sabe que en un ajedrez hay dos contrincantes, ¿no? Y entonces uno tiene que hacer una movida, ¿no? Y a veces es una movida repetida, ¿no? Y va ganando, ¿no? Y moviendo piezas y comiéndose las piezas del contrincante, ¿no? Pues quiero decirle que este pasaje yo lo titularía así, es como una movida de parte de Dios. Es una tabla de ajedrez. Y Pedro está diciéndoles, escúcheme, dice, Dios está moviendo las piezas, las ha movido, y todo Israel, que ahora tiene la atención de Dios, ¿no? O mejor dicho, tiene la atención puesta en ellos, porque Pedro han hablado en idiomas, Pedro está predicando, les está diciendo que viene un día de juicio, ¿no? Que ha habido un cumplimiento, ha habido un castigo que va a venir si no se arrepiente, y va a haber una culminación en el futuro. No, pues ahora les está diciendo que Dios ha hecho movidas. Yo le llamaría eso Masé Adonai, que significa las obras de Yah, ¿no? Por cierto, ese fue un versículo que el Señor me dio cuando estaba en el hospital, ¿se acuerda? Estaba salido de coma, ¿no? De 15 días de coma, ¿no? Con algo casi que me quita la vida, ¿no? Pero el Señor me trajo esta promesa. Y dice así, no moriré, sino que viviré para contar las obras de Yah, ¿no? Eso está en el libro de Salmos 118, 17, lo quiero que lo vea, ¿ok? Ese fue el pasaje que el Señor me trajo ahí a la cama del hospital. Y lo dijo 3 veces, o por lo menos me lo trajo a la memoria 3 veces, ¿no? Pero dice aquí, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah, de Adonai. Y lo volvió a repetir, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Y lo decía en hebreo, ¿sabe? Lo amut ki ehyeh va'asaper ma'ase Yah. Y una tercera vez, dijo, lo amut ki ehyeh va'asaper ma'ase Yah. Significa, no moriré, sino que viviré para contar las obras de Yah. Las obras de Yah. Aquí estamos contando las obras de Yah. Amén. Porque Dios es bueno, y Dios es fiel, y Dios tiene misericordia. Por eso es, ¿sabe? Pero ¿sabe qué es lo que dice este pasaje? Justamente las obras de Yah. Habla de las obras de Adonai. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. Dios está moviendo el tablero. Y aquí nos va a decir la primera cosa que va a mover en el tablero. ¿Ok? Y por cierto, quiero decir una cosa. Siempre que hay un partido de ajedrez, primero hay uno que mueve las piezas. Y luego, ¿quién tiene que mover las piezas? El otro tiene que mover las piezas. ¿Se dan cuenta? Así que no le toca todavía mover las piezas al pueblo que está escuchando. Pero Dios las va a mover. Mire cómo las va a mover. ¿Qué es lo que Pedro nos dice? En primer lugar, es que dice que Yeshua min Nazaret, Jesús de Nazaret, fue aprobado por Dios. Está en el versículo 22. Dios lo aprobó, dice ahí. Varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Aprobado, diga conmigo, aprobado. Eso significa que fue acreditado. Tenía unas credenciales, Jesús. ¿Cuáles eran esas credenciales? Los milagros que hacía. ¿Qué eran? Los milagros que hacía. Pero no eran milagros truchos, pues no era que le habían pagado a uno para que digan, me dolía la cabeza y ahora ya no me duele. Es que ahora no tenía dientes, pero ahora me creció un diente. A ver, muéstrame el diente. Bueno, es de oro. ¿Y por qué no le pudo poner un diente original? ¿Se da cuenta? Milagros truchos. Milagros falsos que hacen estos milagreros por ahí. ¿Se dan cuenta? Pero no fue así con Jesús. Cuando Jesús le dijo a Lázaro que estaba muerto, Lázaro ven fuera, lo que pasó es que Lázaro, ¿qué cosa? Vino fuera, estaba vivo. ¿Se dan cuenta? Es más, comió con él, vino a comer después con él. ¿Se dio cuenta? Así hizo con el hijo de la viuda de Naín. Y así hizo con muchos otros que resucitó, que sanó, que al ciego lo hizo ver y al cojo lo hizo andar. Todas estas obras acreditaban que Jesús era el Mesías. Así que mira lo que está diciendo Pedro a Israel en ese día de Shavuot. Le está diciendo, Dios acreditó a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo acreditó, lo aprobó. ¿Se dio cuenta? Eso es el versículo 22. Pero el versículo 33 dice que Dios lo entregó. Versículo 23 dice así,
Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién entregó a Jesús? Escúcheme, acuérdense del pasaje. ¿Quién entregó a Jesús? Dios lo entregó. ¿Quién lo entregó? Dios lo entregó. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Sabes lo que hizo? Hizo su parte responsable. A pesar de que Dios tiene un plan, y eso nosotros lo sabemos como concursos divinos, ¿no? Eso es que Dios tiene un plan eterno, determinado, providencial, pero todavía Dios usa la responsabilidad humana, y ellos en su responsabilidad, o yo diría irresponsabilidad, ¿se dan cuenta? Ellos prendieron al Mesías, lo mataron por manos de inicuos, ¿saben? ¡Wow! Así que ¿quién es culpable? Bueno, le voy a decir una cosa, Dios lo entregó. ¿Quién lo entregó? Dios lo entregó. Así que era parte del plan de Dios. ¿Usó Dios la maldad humana? Claro que sí. ¿La envidia? Seguro que sí. ¿La política para matarlo? Claro que sí. Y lo hicieron por medio de alianzas políticas. Porque aquí se nos está diciendo que, mire, ustedes lo prendieron, lo mataron por manos de inicuos. Eso fue Pilatos y los romanos, ¿se da cuenta? Y lo crucificaron. Así que Pedro los está diciendo, ustedes hicieron una alianza con Roma para matarlo. Claro, fueron los líderes de Israel, ¿se da cuenta? Líderes corruptos que lo querían sacar de en medio. Pero es importante que sepan que esto fue hecho por Dios. Por tanto, el pueblo judío no tiene que ser culpado por la muerte de Jesús, ¿se da cuenta? Esto fue parte del plan de Dios. Ahora, que Dios iba a ser responsable a los que formaron parte de este complot, claro que eso también, ¿se da cuenta? Pero después se nos dice que Dios, ya le dije, Dios lo aprobó, versículo 22, Dios lo entregó, versículo 23, dice que Dios lo levantó, versículo 24, dice al cual Dios levantó, sueltó los dolores de la muerte, dice por lo cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, que Dios lo levantó, le puso fin a la agonía de la muerte, es lo que significa eso. Le puso fin a la agonía de la muerte. Entonces, quiero que usted entienda, hermano, la muerte es una agonía, ¿ok? La muerte es una agonía. Bien. La muerte es una agonía, pero ¿sabe quién le puede quitar la agonía de la muerte? Dios puede quitar la agonía de la muerte. ¿Sabe? ¿Sabe que es algo terrible este asunto de la muerte? ¿Ah? ¿Cuántos lo están experimentando o lo han experimentado? Es un asunto serio. Pero el Mesías sabe que resucitó, porque Dios lo levantó. Amén. Y eso es lo que usted quiere que usted sepa. Puede ser que usted perdió un ser querido, pero si ese ser querido está vivo, ¿ok? Y si creyó en el Señor Jesús, está con el Señor Jesús. Un día usted lo va a ver con un cuerpo glorificado, nuevo, sin muerte, sin cáncer, sin dolor, sin clamor, sin agonía. Pero Dios lo levantó al Mesías de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero además Dios lo había profetizado, porque vea lo que dice el versículo 25 al 31, y eso lo hizo por medio de David, ¿no? Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades,
ni su carne vio corrupción. Escúcheme aquí, hermano, mire, escúcheme. A veces yo por años leí este pasaje de aquí y no entendía, ¿sabe? Para mí era difícil entenderlo. Porque decía, ¿qué es lo que está diciendo David? ¿Por qué dice David esto? Bueno, porque es Dios el que está hablando por medio de David. Así es la inspiración de la Biblia, hermanos, ¿sabe? La inspiración de la Biblia es que Dios usa un agente humano, pero el Espíritu Santo venía sobre ese agente humano, usando la pluma y la mano de ese agente humano, pero Él lo influenciaba de manera que escribía las Escrituras. Por eso las Escrituras son inspiradas, que son inspiradas. Pero ¿cómo? Si las escribió un hombre. Pero es que Dios lo influenciaba a ese hombre para que escribiera. Pero él mismo no sabía qué era lo que estaba escribiendo. ¿Se da cuenta? Él mismo se preguntaba y decía, ¿de quién habla esto? Y no era de él. Es más, quiero decirle quién era el que escribía ahí. Era el espíritu del Mesías. Ruach HaMashiach. Era el espíritu del Mesías. El que lo ha tomado a David y está escribiendo. Y es el Mesías el que habla en este salmo. Mire lo que va a decir. Dice así, veía al Señor siempre delante de mí. En el hebreo, Shiviti Adonai, Lenegdita mi. Eso, he puesto a Adonai siempre delante de mí. Ki mi mini vale mot, porque está a mi diestra, no seré removido, conmovido, ¿no? Removido de la tierra, o muerto, es decir, destruido completamente, aniquilado, ¿no? Dice, la gensa mahlivi, por lo cual se alegró mi corazón. Vaya, aquel que bodí, se alegró y se gozó mi alma, es en el hebreo. Dice, y aún mi carne, eso es mi cuerpo, descansará en esperanza, la betaj. Dice, descansará seguramente. Mire lo que está diciendo el Mesías. A pesar de que me vayan a crucificar, Señor, yo voy a estar seguro en ti, Señor. Dice, y yo voy a resucitar, es lo que significa. ¿Sabe lo que significa? El Mesías está hablando aquí. ¿En dónde está su seguridad, hermano? ¿En dónde está su seguridad? En el médico, en la quimioterapia, ¿no? En el político. ¿En quién está su seguridad? Y dice aquí David, y es realmente el Mesías hablándole al Padre, la betaj, dice él, mi seguridad está en ti. Mi cuerpo, dice, descansará en seguridad, dice así, en esperanza. Amén. ¿Dónde pone su seguridad, hermano? ¿Dónde la va a poner? En el Señor. Y dice, Ki lo tasó, porque no dejarás mi alma, nafshi li sheol, mi alma en el Hades, lo titen, ni permitirás que tu santo hasideja, de donde viene hasid, ¿no? Tu piadoso, lireot, vea corrupción, lireot shahat, o sea que vea la tumba. Pero mira lo que dice el versículo 28, mira lo que dice el Mesías. Me hiciste conocer los caminos de la vida. En el hebreo realmente es, hazme conocer el camino de la vida. Todieni oah hayim. Todieni oah hayim. Hazme conocer el camino de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Soba semajot et paneja. Dice, me llenarás de alegría con tu rostro, significa. ¿Qué tiene el Mesías? ¿Sabe una cosa? Esperanza. ¿Qué tiene el Mesías? Esperanza. ¿Esperanza de qué? De que va a pasar de esta agonía de la cruz. ¿Se dan cuenta? Va a pasar la agonía del sepulcro. Y él va a ver alegría en el rostro del Señor porque el Señor lo va a resucitar. Pues ya le dije entonces pues que Dios lo aprobó, versículo 22, Dios lo entregó, versículo 23, Dios lo levantó, versículo 24, Dios lo profetizó, versículo 25 al 31, pero versículo 32 dice que Dios lo resucitó. Vean lo que dice el versículo 32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué es lo que hizo con Jesús? Dios lo resucitó. ¿Qué es lo que lo hizo? Lo resucitó. Por cierto, ¿quién está haciendo todas estas cosas? Dios. ¿Quién está moviendo las piezas en el tablero? Dios. ¿Se da cuenta? Dios lo aprobó en el versículo 22,
al Mesías, Dios lo entregó, versículo 23, Dios lo levantó en el versículo 24, Dios lo profetizó en el versículo 25 al 31, Dios lo resucitó en el versículo 32, ¿ok? Y dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Anachnu kulanu edim. Ajá. Así están diciendo los apóstoles. ¿Por qué dijeron los apóstoles que eran testigos? Porque lo vieron. Pues, ¿se acuerdan que estuvieron con él en Emaús? ¿Se acuerdan que estuvieron en el aposento alto? ¿Se acuerdan que él estuvo 40 días hablándoles del reino de Dios, como dice Hechos capítulo 1? Así que ellos son testigos de la resurrección ¿de quién? De Cristo. ¿Cuánto se necesita de acuerdo a la ley para confirmar toda cosa? ¿Cuántos testigos se necesitan? 2 o 3 testigos. ¿Cuántos eran los discípulos? Incluyendo a Matías. 12. ¿Se dan cuenta? Y había más de 120 en el aposento alto. Luego llegaron a ser 500 que lo vieron al Señor resucitado. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Está resucitado o no está resucitado? Claro, de acuerdo a la ley de Moisés, solo se necesitan 2 o 3 testigos. Pero aquí dice Pedro, todos nosotros somos testigos, dice, de que resucitó. Pero Dios lo resucitó y también Dios lo exaltó. Versículo 33 hasta el 36 dice, así que exaltado por la diestra de Dios. Por cierto, la diestra significa el lugar de honor, ¿sabe? Y dice, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Ok? Él recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Escuche esto, por favor, hermano, aquí. Vea. El Espíritu Santo que llegó ahí en Pentecostés los hizo hablar en otros idiomas. ¿Quién lo envió? El Padre. Porque lo concedió para que el Hijo lo derramara. ¿Pero quién lo derramó? El Hijo. Así que el Padre y el Hijo, pues, envían al Espíritu Santo. Como la iglesia histórica, ¿no? Pues nosotros creemos que la procedencia del Espíritu Santo es del Padre y es de ¿quién? Del Hijo. Del Padre porque lo autorizó y el Hijo porque lo derramó. Y de hecho, el hecho de que el Hijo haya derramado el Espíritu Santo nos evidencia de que el Padre lo exaltó. ¿El Padre ¿qué cosa? Lo exaltó. Dígalo conmigo, ¿qué hizo el Padre? Lo exaltó, ¿no? Y después dice algo más. Esto que vosotros veis y oís, es decir, las maravillas de Dios en otros idiomas. Y acuérdense que si no se arrepentían, anunciaban el idioma de sus castigadores, ¿no? Así que ese Espíritu Santo ha sido verificado, que fue derramado por los idiomas que están hablando estos pecadores, estos 120, ¿no? Porque David no subió a los cielos, es decir, que David no ascendió a los cielos. Pero él mismo dijo el Señor, Hashem la Adoni, Sheb limini, dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuáles enemigos? Los que lo mandaron a la cruz, ¿se dan cuenta? Esto es grave, porque significa que el Padre lo ha exaltado y aquellos que sabían, ¿no?, que lo eliminaron porque hicieron un complot con Pilato, ¿verdad? Tienen un problema serio, porque el Mesías ¿qué cosa? Ha resucitado. Y el Padre le dijo a David, ¿no? O David dice, ¿no? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que el Mesías ascendió a los cielos, se ha sentado a la derecha de Dios, y Dios le ha prometido que va a juzgar a sus enemigos. ¿Se da cuenta? Así que el Padre lo exaltó. Por eso dice, sepa pues ciertísimamente a toda la casa de Israel. Esa es una frase muy común que aparece aún en el Kadish. Be'al kol Israel. Dice así esta oración famosa. Ose shalom bim romad. Uyase shalom aleinu. Be'al kol Israel. Dice aquel que hace la paz, que haga la paz para nosotros y para todo Israel. Y aquí Pedro está diciendo, hay uno que puede hacer la paz para todo Israel.
Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, Beal Kol Israel, dice así, que a este Jesús, Yeshua, que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho le Adón, Be Ule Hamashiach, Be Adón, Ule Hamashiach, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escúcheme, Dios movió las piezas en el tablero. ¿Cómo las movió? Aquí va de nuevo. Dios lo aprobó en el versículo 22, Dios lo entregó en el versículo 23, Dios lo levantó en el versículo 24, Dios lo profetizó en el versículo 25 al 31, Dios lo resucitó en el versículo 32, Dios lo exaltó en el versículo 33 hasta el 33. Ahora te toca a ti. ¿Cuál va a ser tu movida en el tablero? Tienes que poner tu fe en el Mesías. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las obras tuyas que has hecho y que nos has mostrado. Como aprobaste al Mesías, como entregaste al Mesías, levantaste al Mesías, como profetizaste acerca del Mesías, como lo resucitaste y como lo has exaltado. Él es nuestro Señor y Cristo. Ayuda a que toda persona que nos escuche reciba a Jesús como el Mesías prometido, Mesías de los judíos y de las naciones, el Rey de Israel. En el nombre de Él oramos, Señor.